Testimonio de un ex sirviente del diablo. Por non colison Geleca. Os saludo en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es non colison Geleca. Soy de Enzimaquet, y yo trabajé en el espacio, segundo cielo, durante 12 años. Nací en 1988, tengo 22 años, trabajé en el espacio desde la infancia, y recorría el camino al espacio todo el tiempo. Hay diferentes rangos en el espacio. Hay adoradores del diablo en las iglesias que no saben que representan al diablo. Y hay adoradores del diablo que pueden salir de sus cuerpos físicos para dar la vuelta en el mundo espiritual. Yo estaba en esta segunda categoría. Empecé a tener sueños, donde yo estaba luchando como en las películas y triunfaba en las batallas en una zona urbana. Este sueño se repitió 3 veces. Oí una voz que me preguntaba que si quería seguir esa voz. Le dije que sí, y me dijo vamos. Cuando fuimos, me separé de mi cuerpo y un demonio se quedó con mi cuerpo y luego me fui a trabajar en el espacio. Cuando llegué allí, me dieron un código, y me dieron sangre, ya que hay que vivir de la sangre de las personas, y perder todo sentimiento humano, y comportarse como un animal. Hay números que representan a cada grado. El número 3 representa a los adoradores del diablo. El número 6 representa a los satanistas. Un satanista es alguien que ha muerto siendo un adorador del diablo que ahora vive en el reino espiritual por sí solo. El número 9 representa a Satanás, el rey de los demonios. Lucifer fue arrojado del cielo por el orgullo. Trabajé en el espacio. Inicialmente nos mandaron a causar accidentes en las carreteras, para que los demonios en el espacio puedan beber sangre. Hay jefes que gobiernan en cada lugar. Por ejemplo, Enzimaquet tiene su jefe que es un satanista. Ya he explicado anteriormente que se clasifica como un satanista. Cuando necesitaba sangre, él causó un accidente en esta área. Cuando nosotros causamos este accidente, nos encontramos en el espíritu y nadie nos podía ver. Y entonces podíamos lanzar un anillo al conductor para que pierda la concentración y el coche se estrelle, y las personas mueran y así el jefe obtendría la sangre. Los nuevos reclutas no vivíamos de esa sangre. Nos dieron de esta sangre de vez en cuando. Los líderes pasaban la mayor parte de su tiempo en los ríos y viajan hacia el espacio solo cuando había reuniones de avivamiento y otros eventos de la iglesia para planear estrategias contra ella. Satanás vive en el mar. Nosotros, los jóvenes reclutas, vivíamos de la sangre que obteníamos de la gente común que vive en la tierra. Queríamos estar al lado de una persona, por ejemplo, en una parada de autobús, o en otro lugar, y nos gustaba chupar su sangre, especialmente si usted tiene uno de nuestros productos cosméticos. Entonces la víctima se siente cansado y algo deprimido, y puede pensar que tienen un día agotador, pero es principalmente debido a que un adorador del diablo está chupando su sangre en el mundo de la oscuridad. Todo pasa en el mundo espiritual, pero la víctima no muere. Pero si se trataba de un cristiano, salvado y en santidad, no podíamos chupar su sangre. Si tratábamos de hacerlo, el espíritu de los cristianos intercedía por esa persona, y sobre todo con canciones de adoración que nos quemaba. Del mismo modo, si causábamos un accidente con un cristiano entre los pasajeros, no éramos capaces de beber la sangre de las personas que murieron allí, porque la sangre de los cristianos hace que la sangre de las demás víctimas no nos sea útil, y si bebíamos esta sangre, nos debilitaba y éramos incapaces de hacer nuestro trabajo. Satanás y los líderes no podían beber tampoco. Si una persona es santa, esa persona no utiliza nuestros productos cosméticos. Las cadenas de cosméticos son nuestros productos. Y era mi deber de pronunciar conjuros y maldiciones en esos objetos. Aretes, collares, cuñas postizas, extensiones de cabello, no importa qué tipo, trenzas, etc. Todos los objetos de oro son productos satánicos. Así que si usted utiliza estas cosas, aunque usted sea salvo, y si queremos atacarlo, usamos nuestro código. Y si usted lleva un pendiente nuestro o si lo pones en tu cajón, nosotros venimos a ver su casa que puede estar protegida por un muro de fuego de Dios.
Luego lo escaneamos con nuestro código como se hace en la caja de las tiendas. Esto es debido a que el pendiente, extensión de pelo o cualquiera de nuestros productos, tienen un código. Si encontramos algo nuestro dentro de su casa podemos hacer lo que queramos. Aunque usted sea santo, si tiene alguno de nuestros productos, no puede ser protegido. Cuando llegamos a su casa y vemos la protección de Dios, podemos ir ante Dios, porque Satanás puede acusar a los hermanos ante Dios, y los reclamamos, porque tienen nuestros productos, ya sea un pendiente, extensiones de cabello, esmalte de uñas, o cualquier otro de nuestros productos de la casa. Cuando llegamos a su casa en el Espíritu, entonces podemos hacer todo lo que queremos. Tomamos ventaja del hecho de que Dios está obligado por su fidelidad, y no puede robar o mentir. Pierden la protección debido a que ellos tienen nuestros productos. Aquí es donde radica el peligro de usar productos satánicos. Al llegar, también los alejamos poco a poco de su santidad. Yo lanzaba maldiciones y encantamientos sobre los productos. Solíamos decir que cualquier persona que utilice estos productos sería lujuriosa, y si utiliza estos productos, la maldición cae sobre esa persona. Por ejemplo, si se trataba de una joya, decíamos que los usuarios se volverían prostitutas, o en fornicarios y rebeldes. La prostitución en el espíritu no se limita al acto de vender su cuerpo por dinero, sino que también puede denotar en el comportamiento y la forma en que una persona se viste. He trabajado mucho con estas cosas. Y llegó un momento en que me ascendieron, porque había trabajado mucho con estas cosas y tuve gran éxito, y se añadió otro dígito a mi código, porque había pasado las maldiciones con toda clase de rezo sobre las extensiones de cabello, joyería y cosas similares. Me ascendieron para atacar la iglesia. Yo visité a muchos pastores conocidos. Cuando fui a todas las manifestaciones religiosas, especialmente las reuniones de avivamiento, yo llevaba 3 anillos en el brazo y 2 anillos en los dedos. Yo lanzaba los 3 anillos de mi brazo en el medio de la iglesia y los 2 anillos de los dedos ante el pastor, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Si el pastor estaba en oración, el primer anillo rodaría hacia la iglesia, pero el segundo vendría de nuevo a mí, y como he explicado, yo maldecía a los anillos cuando aún se están fabricando, para provocar la lujuria. El pastor entonces ve a una hermosa chica, y si alguna vez tenía pensamientos impuros hacia esa chica, él iba a perder su santidad, porque todos sabemos que el Espíritu Santo no habita en un lugar impuro. Es de esta manera que invertíamos tiempo en los pastores. También sucedió que un pastor era fuerte, y se resistió a nosotros, y a nuestros anillos. En este caso, utilizamos a su esposa. Si su esposa utiliza cualquiera de nuestros productos, estos podrían actuar sobre ellos por la noche, o en cualquier otro usuario. La esposa del pastor sería entonces utilizada para cambiar la doctrina de la iglesia. Si las joyas no eran permitidas en la iglesia, ella diría que no hay nada de malo con las joyas, y el pastor estaría también de acuerdo con eso, porque están casados, y son uno en el espíritu. Hice un montón de hechizos contra los pastores, e invertí mucho tiempo en ellos. Cuando me las arreglaba en ganar un pastor, él cambiaba. Ejemplo, un pastor que predicó una vez que los cristianos deben abandonar el pecado. Ahora dice que una chica puede tener un novio, y él dirá que un joven puede tener una novia. Él va a cambiar su doctrina, y permitirá el culto a los antepasados. Una práctica común en África. Voy a explicar algo: los muertos no son demonios, pero no pueden hacer nada en este mundo, ya que esperan su día del juicio. Nosotros vamos a la tumba, y ponemos a nuestros espíritus, para que crean que es su padre que está hablándoles, pero en realidad somos nosotros. Y cuando vemos que podemos utilizarlos, para que se nos unan, hacemos que el falso espíritu les diga que deben convertirse en un psíquico, brujo, etc. Al iniciar con eso, a continuación, se les presenta a las serpientes. Una serpiente representa a un satanista, y al mismo Satanás. 5 estrellas representan a los adoradores del diablo.
Cuando piensas que tus antepasados se comunican con usted, esto no es cierto. En realidad nosotros nos comunicamos con usted. Vamos a las casas donde nos sentimos atraídos por el incienso, y bebemos la sangre que nos sacrificaron. Hemos dormido en sus camas, y nos divertimos. Cuando alguien está a punto de morir, examinamos si la persona era santo. Si él no era santo, escribimos su nombre en nuestro libro, de modo que en el día del juicio él se va a quemar en el infierno con nosotros. Nosotros sabíamos que nos íbamos a quemar en el infierno. Nos dijeron esto. A veces nos exigían ayunar 40 o 60 días, si un pastor iba a predicar en alguna parte, debido a que no había nada que no pudiéramos ver en la tierra. En el caso de que no lográbamos hacer el ayuno, éramos castigados, ya que teníamos que llegar a ese lugar con gran poder. Llegábamos primero en ese lugar para hacer conjuros, para que los que vengan allí no escuchen y no se arrepientan, y el jefe maligno de ese lugar no sea quemado por las oraciones. También iba al espacio para protegerlo de manera que las oraciones no lo quemen. Porque si él es quemado, un borracho puede ser salvado y proclamar que Jesús es el Señor, o que una prostituta se arrepienta y proclame que Jesús es el Señor. Así que si ves que suceden cosas así, saber que el pastor que está predicando ha orado y que el jefe maligno fue golpeado por el fuego, y el demonio se ha movido un poco, porque el papel de este demonio, que también es un jefe, es de sentar a los residentes de ese lugar y rodearlos con malos espíritus, para que no sean salvos, y que los borrachos mueran borrachos, que los que van a la cárcel mueren allí, los que adoran a ídolos y hacen el culto a los antepasados continúen haciéndolo hasta que mueran, y las que son prostitutas continúen en su prostitución hasta que mueran. Yo no estaba trabajando en la costa sur, porque vengo de allí. He trabajado en lugares como Durban, y en otros lugares. Cuando estaba en el espacio, o segundo cielo, no me llamaban por mi nombre, me llamaban por mi código. Ellos me llamaron por mi código para decirme, por ejemplo, que debía darme prisa en ir a Suazilandia o Durban. A medida que la fábrica terminaba de hacer los pendientes, tuve que ir y hacer encantamientos sobre ellos antes de que sean enviados a las tiendas. Era mi deber hacer encantamientos sobre ellos. Un año más, fui enviado a Ntusuma. Había un pastor allí. No voy a mencionar su nombre. Me mandaron a quitar su santidad. Este pastor era un verdadero hombre de Dios, salvado, y su testimonio era impresionante. Cuando le quité su santidad, me ascendieron. Me gradué, y por lo tanto, yo era responsable de establecer las trampas en la iglesia. No había una sola cosa que no pudiera lograr. En el espacio usábamos la Biblia, tomando de ella lo que nosotros queríamos cambiar, haciendo lo contrario de lo que decía. Como la Biblia dice que una mujer debe cubrir su cabeza en la iglesia, lo cambiábamos, influenciando a las mujeres a no cubrir sus cabezas. Y cuando las mujeres no cubren su cabeza, nosotros las acusábamos ante Dios, y le decíamos, ¿cómo pueden ser consideradas tus hijas cuando no se cubren la cabeza en la iglesia? Cambiamos lo que estaba escrito en la Biblia, por ejemplo, el hecho de que una mujer no debe usar ropa de un hombre. Es por eso que nosotros pronunciábamos maldiciones sobre los pantalones que usan las mujeres. Hicimos encantamientos sobre ellos, e influyó en las mujeres que los usan más a menudo, para que no vean al Señor a causa de su desobediencia. Trabajé mucho cuando me ascendieron. Yo ya no me ocupaba de la iglesia, iba allí solo para ser adoradores de Satanás, y continuar mi viaje. Estos adoradores de Satanás no sabían que eran adoradores de Satanás, porque no tenían nuestros poderes. Pero los usábamos, si tenían alguno de nuestros productos. Entonces empezaban a chismear, calumniar, a quejarse siempre, y decir que los pastores están corriendo tras el dinero o algo por el estilo. La gente incluso dejó de ir a la iglesia a causa de estos adoradores de Satanás. Entonces yo los dejaba hacer su trabajo, e iba a otras iglesias para obtener los informes, y volvía más tarde para ver el daño que han causado en la iglesia.
Esta persona que se convirtió en un adorador de Satanás, comienza a cambiar su doctrina diciendo que no hay ningún problema en que las mujeres usen los pantalones, que la fe está en el corazón, y no en los pantalones de mujeres. En esta etapa, trabajaban para nosotros inconscientemente porque nos representaban. Porque la verdad es clara, la mujer no debe usar pantalones. Esos pantalones en su mayoría muestran la figura de la mujer y eso atrae miradas, que se transforman en lujuria, y en la mujer provoca sensualidad, que son un pecado. Así que cuando comienzan diciendo que está permitido que una mujer use pantalones, y que las personas con pendientes pueden ir al culto en un lugar sagrado, e incluso que pueden hacer estas cosas en la iglesia, y ellos poco a poco aceptan estas cosas. Y cuando un pastor dice que las personas que tienen novios y novias pueden venir y dirigir la alabanza u orar por las personas, a continuación, el pastor es nuestro, y está trabajando para nosotros. Déjeme decirle que cuando dicen que van a dejar de pecar, vamos a ejercer una influencia sobre ellos, para que nunca dejen el pecado. Tratamos de minimizar la magnitud del pecado. Si, por ejemplo, una hermana tiene un novio, yo induzco a su novio para decirle que quiere casarse con ella. No, porque él está a punto de hacerlo, sino para asegurarnos de que la hermana siga en el pecado, y esto minimiza la magnitud de este pecado hasta el regreso del Señor Jesucristo. Cuando yo estaba en el espacio, había una gran pantalla de televisión, y podíamos ver todo lo que estaba sucediendo en la tierra. Corríamos contra el tiempo, y sabía que Jesús podía volver en cualquier momento. Nosotros hicimos el SIDA. Los médicos no pueden curar esta enfermedad, porque son humanos. Pero ahora yo soy un testimonio del hecho de que el SIDA fue creado en el espacio para que los jóvenes mueran jóvenes, y no lleguen a la salvación del Señor Jesús. Satanás quiere tener el máximo de personas en el infierno con él. Continúa su conquista de las almas, que le costó la expulsión del paraíso. Por ello hemos creado el SIDA, y que luego se extendió sobre la tierra. Ellos no pueden remediar esta situación, como el cáncer o la tuberculosis. Los médicos nunca encontrarán una cura, porque Jesús es el único que puede sanar algo que se ha tejido en el mundo de la oscuridad. Un ser humano no lo puede curar. Jesucristo de Nazaret puede curar esta enfermedad. Podemos orar por alguien, y si cree puede ser curada. Los arcos de la enfermedad, en el nombre de Jesús, todo arco se inclina. Nosotros nos inclinamos cuando alguien menciona el nombre de Jesús, por lo que la propia enfermedad también. Cuando yo me gradué, también me enviaron a causar accidentes de avión, aviones que iban hacia Australia, Europa o en otro lugar. Cuando hay un accidente de avión, no es culpa del piloto, nosotros somos el origen, que yo sepa. Estábamos en una misión, y no podíamos hacer nada contra eso. Éramos esclavos. Trabajamos incluso cuando no queremos, y nos dijeron que solo podíamos descansar después de que Jesús haya venido. Así que mientras tanto, tenemos que matar para Satanás, y los jefes reciben la sangre, y los nuevos reclutas que aún no habían comenzado a trabajar. También trabajamos con los líderes del gobierno, presidentes. No voy a mencionar el nombre del presidente que escogimos. Él no es un adorador de Satanás, pero hemos trabajado en él todos los días. Él estableció nuestras leyes, legalizando la prostitución, el aborto, e incluso que los niños no deben ser castigados. Era nuestro plan, que él aceptó inconscientemente porque pudimos ver que Jesús está a punto de volver. Hemos trabajado mucho en Sudáfrica, como lo demuestran los abortos y otras abominaciones, por lo que las personas están más interesados en la democracia, pero no saben que Jesús está a la puerta, listo para volver. Jesús debe ganar más almas. El tiempo está casi acabando. Un niño abortado fue criado por nosotros en el espacio, excepto los niños que no tenían ninguna posibilidad de vivir, y los derivados de abortos involuntarios. Los criamos y los usamos para destruir matrimonios. Las parejas pelean por nada, divorcios, separaciones, etc. Estos niños abortados se ocupan de estos casos.
Las víctimas a veces ven a una serpiente en su patio, o de su casa. En realidad es este niño criado en el segundo cielo. También causarán peleas en la familia, pueden crear rivalidades entre los hermanos hasta el punto de la muerte. En el último accidente aéreo que hice, que se dirigía a Europa, había un hijo de Dios que vivía en santidad. Por lo tanto, la sangre fue dañada, porque la sangre de unos cristianos daña la sangre que necesitamos. Y si bebemos esta sangre, nos debilitamos. Fue la última vez que causé un accidente de aviación. He causado varios accidentes en el pasado, y he hecho todas estas cosas por Satanás allí. Y después, yo estaba recogiendo los informes, y realicé misiones difíciles, en mi propio grado. Yo también era responsable de hacer que los pastores más difíciles caigan. Permítanme volver sobre los productos. Lacoste es uno de nuestros productos. Pero cuando usas uno, usted representa a un satanista, debido a que el cocodrilo es uno de los animales con los que trabajamos. Cuando quería hacer algo, me transformaba en un lagarto. 5 estrellas nos representan como adoradores de Satanás. Al igual que la juventud de la Iglesia es reconocida como las estrellas del cielo y la luz del mundo, también estuvieron representados por estrellas. Así que si te pones algo con una estrella, Satanás va a ir al cielo a reportar esto, y a decir que esta persona está caminando en la tierra, y que lo representa, y que la persona ama a Satanás más de lo que ama a Dios. Todas las estrellas, Lacoste, y cualquier cosa que tenga la imagen de 2 pies, ya sea una camiseta o pantalón, son cosas que deshonran a Jesús que vuelve pronto. Así que si usted lo tiene en usted, usted está diciendo que Jesús es débil. Yo no necesito explicar que un dragón representa a Satanás. Si lleva algo con un dragón en él, usted representa a Satanás y Satanás irá delante de Dios a decir que es más poderoso que él, porque la gente camina por toda la tierra con lo que lo representa. En cuanto al caso de los códigos de barras representan a los satanistas. Como se puede ver, todo lo que compras tiene un código de barras, con maldiciones pronunciadas en los alimentos. Es por esto que los cristianos deben acostumbrarse al ayuno. Todos los códigos de barras tienen 3, 6 y 9, que representan el mundo de la oscuridad. Si ellos no tienen un 3, tendrán un 6, y si ellos no tienen un 6, tendrán un 9. Todas estas cifras son figuras satánicas. Los alimentos se colocan en los estantes de las tiendas, y nosotros pronunciamos encantamientos sobre ellos. Si usted es cristiano y está utilizando la medicina tradicional, pociones y cosas preparadas por el hechicero, entonces usted no es santo. Y vamos a acusarte ante Dios, y a decir que adoras a las criaturas, en lugar de adorar al Creador. Dios dice que tenemos el poder sobre las plantas y los árboles. Estas cosas no deben ser nuestra esperanza. Jesús debe ser nuestra única esperanza. Y si usted pone su confianza en esta poción, y no en Jesús, usted peca. Estas pociones tienen a los malos espíritus que se les atribuyen, ya sea por nosotros, o por los brujos. Inmediatamente escribimos su nombre en nuestro libro, porque nos pertenece. Amado, si no es nacido de nuevo y salvado, usted se va a quemar en el infierno, te lo garantizo. Cuando yo era un nuevo recluta, no sabía que me iba a quemar en el infierno, pero más tarde lo descubrí. Estamos viviendo en los últimos días y estos días son un regalo a causa de la gracia de Dios. Hemos trabajado duro. Lo único que quedaba era la introducción del número 666, que va a pasar en los próximos días. Porque había muchos ex-adoradores de Satanás en las iglesias, y porque muchos de nuestros secretos fueron revelados, hemos cambiado nuestra estrategia. Habrá más números tratados como números secretos que el gobierno va a poner en práctica. Si usted tiene este número en el dorso de la mano o en la frente, no va a ir al cielo. Será como un adorador de Satanás, y su sangre estará lleno de códigos satánicos. Esta operación estaba en curso cuando me fui del satanismo. Puede suceder en cualquier momento,
Así como la iglesia, se puede ir en cualquier momento, incluso mientras hablamos. Pero no sabemos cuándo. El Señor lo mantiene como un secreto, para todo el mundo. Cuando hacemos a los pastores caer, se transforman en nuestros agentes, sin ellos darse cuenta. Se convierten en adoradores de Satanás, pero no se separan de sus cuerpos como nosotros. Ponemos nuestros espíritus en ellos. Cuando la gente viene a dar su ofrenda, un espíritu hace encantamientos en contra de la ofrenda. La maldición no está actuando sobre los creyentes, sino en la iglesia. Hay una ofrenda llamada diezmo, que es muy importante para el cristiano. Esta es la 10ª parte de sus ingresos. Hicimos que la gente deje de dar sus diezmos. Les recordamos las cosas que todavía tienen que comprar o pagar. Entonces podemos acusarlos delante de Dios, a Dios diciendo que esta persona ha robado tu diezmo. Decimos a Dios que las necesidades de este creyente son más importantes que él. Satanás los llamó ladrones, porque ellos habían robado el dinero de Dios, y no dieron el total del diezmo. Te aconsejo que le des a Dios lo que Él mandó. Tienes que pagar. Es solo una 10ª parte de tus ingresos. Los diezmos te protegen contra los accidentes, y te ayudan a mantenerte santo. Es muy importante que pagues tus diezmos primero, antes de satisfacer tus necesidades financieras. No puedes fallar ni un mes, ni decir que darás el doble el próximo mes. El mes en que no diezmaste, representa una maldición, y nunca va a convertirse en bendición, incluso si pagas el doble el próximo mes. Si usted recuerda, Dios sacrificó a su Hijo único, y no fue fácil, pero lo hizo, para que podamos escapar del infierno. También tienes que dar a su obra. Cuando alguien está a punto de morir, lo visitamos. Hay personas que piensan que van a confesar sus pecados, y arrepentirse cuando estén enfermos, y a punto de morir. Entramos en él, y le hacemos mudo, para que él no sea capaz de confesar sus pecados. No se puede confesar sus pecados en su corazón. Usted necesita su boca para hacerlo, tal como lo haría para convertirse en un hijo de Dios. Debe confesar el señorío de Jesús con su boca. Cuando una persona muere con pecados no confesados, escribimos su nombre en nuestro libro, y se quemará con nosotros. Es la gente que murió en sus pecados que utilizamos para aparecernos a sus familiares. Se utilizó sus huesos de su tumba para disfrazarnos si les decimos que hagan todo tipo de cosas. Y la víctima hará estas cosas pensando que está cumpliendo con el pariente muerto, pero de hecho, somos nosotros. Incluso ponemos dinero en el jardín, como si su padre muerto lo hubiera hecho, por lo que la gente cree que el padre muerto les está ayudando. Esta es la forma en que hizo que la gente crea en el culto a los antepasados. Si fueras un creyente también te visitaremos. Hay creyentes que caen en su último minuto en la tierra, porque les hicimos caer. En el último minuto ellos piden un animal para ser sacrificado en honor de sus antepasados. Luego de eso, escribimos inmediatamente el nombre de esa persona en nuestro libro, porque murió contaminado por el culto a los antepasados. Vemos a cada persona antes de morir, y otros cayeron. Si usted muere en la santidad, no podemos usar sus huesos para engañar a sus parientes que están vivos. Esos son los que serán resucitados cuando Cristo regrese. A medida que pasaba el tiempo, había un pastor ungido llamado Chilisa de Mandawet. Empecé a seguirlo antes de que yo me graduara o me ascendieran. Cuando me gradué me lo asignaron para vigilarlo porque era un adversario tenaz. Él oraba por las personas con SIDA y recibían curación, y también podía orar por una persona en una silla de ruedas, y esta persona volvía a caminar. Empezamos a difamarlo, diciendo a la gente que es un satanista, y que utiliza la brujería para hacer estas señales, y la gente nos creyó. Me iban a dar un Audi Nissan Navarra, si lograba derribar a este hombre de Dios. Si él caía, no dejaría de predicar. Nunca desalentábamos a un pastor caído a que deje de predicar, pero sería utilizado por el ánimo de promover el compromiso con el mundo y así sucesivamente. Todos los nuevos cristianos en esta iglesia estarían en una trampa,
porque él comenzaría a predicar verdades a medias, y todo lo que le inspirábamos a predicar. Cuando llegué a su iglesia, me sentaba en la parte de atrás, y veía lo que estaba ocurriendo. Estudié su vida, porque cuando quería derribar a un pastor, estudiaba su vida en primer lugar, buscando debilidades en el trabajo o en casa. Una vez se llevó a cabo una reunión de avivamiento en Vistas al Mar, y yo todavía lo estudiaba a él. Él estaba dando una campaña evangelizadora, y yo lo seguía. En 2008, tuvo una reunión de avivamiento en Fuscadale. Aquí es donde yo lo estudié bien, y había un muro de fuego a su alrededor. Si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, y está en santidad, usted está siempre protegido por un muro de fuego a su alrededor. Fui detrás de él, y fui a casa. El pastor Chilisa ha organizado una reunión de avivamiento en Kuswini, y me vi obligada a ponerme mi cuerpo falso, porque la reunión era cerca de mi casa. Mi código estaba en mi sangre. Fui con mi amiga Slindile. Ella no es un adorador del diablo, y no sabía que yo era un adorador del diablo. Ella estaba infestado con los espíritus de la brujería. Éramos buenas amigas. Yo era una peluquera, y teníamos largas extensiones de cabello. Nos trenzábamos el pelo, y teníamos el mismo peinado. Usted tome mi advertencia muy seria cuando te digo las extensiones de cabello son peligrosos. Cuando llegamos, nos encontramos ante el hombre de Dios. Fuimos en coche con otros hermanos que no sabían que yo era un adorador del diablo. Mi amiga no sabía tampoco. Ella era demasiado insolente y rebelde en su casa. Era porque ella era mi amiga, y yo fui una mala influencia para ella. Nos sentamos en la parte de atrás, y el hombre de Dios se unió con su esposa. Cuando entró, dijo que había un espíritu maligno en la habitación. Él también es un profeta. Mi amiga saltó y cayó, y quería huir. Yo quería a mi amiga, porque éramos arrogantes. Las personas que estaban en el coche en el que nos encontrábamos podían testificar cómo estábamos de insolentes. Yo llevé a mi amiga al altar para orar, porque no quería que nadie la tocara, porque estábamos demasiado orgullosas. Yo estaba convencida de una cosa, de que yo era poderosa, y que nunca podría ser capturada, porque tenía un grado muy alto, e incluso podía proteger al jefe que es un satanista. Del fuego que venía de las oraciones y mi código estaba en mí. En este día particular, el pastor Chilisa preguntó por la señorita que se cayó. Esto fue antes de que él comenzara a predicar. Le respondí y le dije que era yo. Él continuó predicando, y repitió su pregunta, y yo no podía abrir la boca. El Espíritu Santo en él me había dominado. Ni siquiera podía levantar el pie. Él preguntó de nuevo, y yo no podía responder. Luego se volvió, y le dijo a la iglesia: miren esto. Gritó: fuego. Jesús es fuego consumidor. Cuando dijo esto en el espíritu, podía ver el fuego que salía de sus ojos, boca y manos. Caí. Los demonios me sacaron de mi cuerpo, y de inmediato entré en el espacio y el demonio se hizo cargo de mi cuerpo, se quedó allí. El trabajo del demonio era el de mantener vivo mi cuerpo, mientras yo salía. Cuando un demonio es atormentado a causa del fuego, él responde a cualquier pregunta. La mayoría de los pastores no se dan cuenta que, si usted no quema el código del cuerpo de una persona, sigue siendo un adorador del diablo, incluso después de la liberación. Afortunadamente él lo sabía y pidió el código al demonio, y lo quemó con el fuego de Dios. Tan pronto como el código fue quemado, los demonios en el espacio, o segundo cielo, no tuvieron más remedio que dejarme ir. El demonio que estaba en mí volvió al espacio. Si no quemaba el código en mi mano, los demonios serían capaces de llamarme, porque no me llamaban por mi nombre. Me llamaban por mi código. La última cifra que recibí con mi ascenso salió con sangre. Después de haber orado por mí, recuperé mis sentidos, y decidí ser salva, y voy a declarar en todo el mundo. Confío en Dios, porque he visto su poder. Sé que Él es más poderoso que Satanás. Antes de que me olvide, después del rapto, no va a ser el fin del mundo.
habrá una iglesia donde todo el mundo se verá obligado a ir. No voy a decir el nombre de esta iglesia, porque ya está activa en el momento en que estamos hablando. Las personas que no sean raptadas al cielo con Jesús, se verán obligados a ir a esta iglesia para adorar al anticristo. Esta iglesia existe hoy en día. Si alguien quiere ir al cielo, entonces será horriblemente asesinado para llegar al cielo y su familia será violada delante de él o ella, y la policía será implacable. Lo que puedo decir a todos es que debe salvarse a sí mismo, mientras todavía hay tiempo. Llegará un momento en que la gente tendrá que morir para ir al cielo. Por eso recomiendo a la gente salvarse ahora, antes de que llegue este tiempo terrible. Aceptar a Jesús mientras su gracia está todavía disponible. Soy una hija de Dios nacida de nuevo, con el perdón de todos mis pecados. Voy a seguir y a declarar a cualquier persona que quiera que testifique en su iglesia, África. Algunos no creen que yo nací de nuevo y otros aún tienen miedo de mí, pensando que voy a chupar su sangre. Mi Jesús es fiel, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios los bendiga a todos, y saber que Jesús viene muy pronto para tomar a su iglesia. Dios es fiel, no se da por vencido. Cuidado con los falsos profetas. Permaneced en el amor de Jesús. Te quiero muchísimo. Me gustaría dar las gracias a los que intercedieron por mí, y a los que nunca dudaron de mí, que me dieron la bienvenida, me ayudaron y oraron conmigo. También me gustaría dar las gracias al hombre de Dios, Pastor Chiliza. Dios te bendiga.